En este video vamos a ver cómo configurar BTK Server, las opciones más básicas para comunicarse con las expendedoras y con los monitores. Para esto tenemos la aplicación de instalación de BTK Office, es la más sencilla, está dentro del menú Busmatic o la pueden ejecutar. Va a pedir permiso al administrador porque accede a los servicios. El archivo de configuración en sí es un archivo de texto, pero se puede editar con un bloc de notas. Acá tenemos en la pestaña Servicios, pueden haber varias instancias de Busmatic Server, si no hay una sola hay que seleccionarla y darle la opción de configurar. Abre un pequeño editor de texto que no va a dar problemas con el formato de los datos. Esto no se puede editar en un editor normal como Word o algo así. Sí, con el bloc de notas o Notepad++. Pero con esta aplicación se puede hacer perfectamente. Bueno, con esta herramienta lo que vamos a ver es cómo se configura Server. El archivo de configuración que acá arriba aparece, generalmente está en CXP27, BTK Office, btkserver.ini. Es un archivo ini típico de Windows y de muchos otros sistemas, en el que se separan los datos por sección. Cada sección empieza con un nombre de sección entre corchetes, entre paréntesis rectos, como esto, server. Una sección termina cuando empieza otra, por ejemplo, este monitor, o cuando termina el archivo. Dentro de cada sección tenemos los pares de nombre igual valor. Este es el formato general para todas las opciones que hay. Simplemente hay que saber cuáles son las opciones. No hay un editor específico para esto. Tenemos la ayuda, que apretando F1 o ayuda F1, nos guía para saber qué es lo que qué es lo que podemos poner. Porque poner un valor que no existe o mal escrito simplemente no va a ser tomado en cuenta. O poner dos veces el nombre de una sección solo va a tomar una. Hay que tener mucho cuidado con eso cuando se trabaja con esto. Esto es para administradores, no para el típico usuario, ¿no? Para eso está en la sección de configuración de server. Por ejemplo, tenemos la ayuda de la sección server y al final de la ayuda un ejemplo de esa sección que se puede copiar y pegar acá cuando hay problema o cuando se quiere empezar. Apenas se instala server, esto se rellena automáticamente, pero puede ser necesario personalizarlo para la instalación que se esté realizando en ese momento. Por ejemplo, IP, lo que indica acá es a qué tarjetas de red tiene que escuchar el servidor. Lo típico es poner 000. Eso significa que va a escuchar en todas las direcciones IP que existan, que se conecten con esa computadora, con ese servidor. Si tuviera varios interfaces de red y solamente tendría que escuchar a uno de ellos, hay que poner la IP de esa interfaz de red. Más importante es el puerto en el que se escucha. Este es el puerto donde escuchan las expendedoras y los POS, rastreadores de QC, todo ese tipo de dispositivos se conectan en este puerto. Esto hay que configurarlo por determinados 2727, pero no tiene por qué aplicarse a su instalación. El timeout es si no reciben en ese puerto datos durante 300 segundos, por ejemplo, está configurado, entonces él da por terminada esa conexión porque indica que no se está usando timeout en segundos. Máximo tiempo de espera para dar por terminada una conexión que no transmite ningún dato. En segundos, 300 segundos son aproximadamente, son 5 minutos exactamente. Se puede variar, pero estos son valores típicos. Estos otros no. Detectar la reconexión, por ejemplo, ¿sí? Es que indica que cuando se vuelve a conectar otro, él va a buscar si todavía tenía una conexión con ese mismo dispositivo, pero que para que no aparezcan duplicadas. Es decir, el aparato se cambió de IP porque se reinició, se quedó sin corriente, se volvió a conectar. Por timeout todavía no sería desconectado, pero cuando se conecta de nuevo transmite los mismos datos de vehículo o el email del modem y esas cosas, y él puede buscar a ver si esa conexión ya existía y automáticamente dice, nada, este es el que se reconectó. Si esto no está,
pueden aparecer conexiones duplicadas por bastantes segundos hasta que se le caigan solas por timeout, por no transmitir datos. Esto se recomienda dejarlo así. Este tiempo es el tiempo que hay que darle cuando se apaga el servidor. Espera eso para que responda que sí se terminó, ¿no? También hay otras opciones que se pueden configurar. Si no se configura algo, toma los valores predeterminados. Por ejemplo, el vida timeout. El vida timeout no está configurado ahí. El predeterminado, como dice acá, es de 3 minutos. 180 segundos o 3 minutos. Es el máximo tiempo para considerar válida la información recibida de comandos vidas. Esto sucede, por ejemplo, en las XP5 Plus, que tienen la base transmitiendo datos de GPS desde el módem mismo que está en la base, y la expendedora es la que genera los datos de vida, como diciendo qué servicio está abierto, detecciones de paradas y ese tipo de cosas. Cuando se saca la máquina de la base, la conexión sigue viva porque el módem sigue transmitiendo, pero los comandos de vida dejan de llegar. Para que no queden eternamente en lo último que transmitió, se le puede dar un timeout a eso. Esto no se aplica en expendedoras que tienen todo integrado, el modem, como la Lite. Es para esas que se pueden separar en dos. Detectar reconexión ya lo usamos. Después hay otros parámetros que en este momento no. Es preferible dejarlos como están. Muy bien, esta es la parte de configuración del server. Y acá atendería el puerto 2727 para conectar con las máquinas. En la sección de monitor es similar, pero abre un servidor específico para conectarse con monitor y con todas las otras apps que existen, como Smart, Traffic y el Link. Esas otras se conectan en un puerto diferente y tienen un protocolo de comunicaciones diferente. De la misma manera, la IP en la que escucha el servidor 0.000 es predeterminado. Esto indica que escuchan cualquiera de los puertos de red que tenga la computadora. Eso hay que buscarlo acá, sección monitor, para tener ayuda de eso específico. Las opciones de servidor suelen ser las mismas, pero ¿qué tiene específico aparte? El puerto, sí, 2776 es el predeterminado, un timeout para detectar que nadie está transmitiendo en ese puerto. Si no transmiten datos por 120 segundos, se asume que está desconectado. Y bueno, pero esto diferencia con la versión con el server es que se puede activar el TLS. TLS tiene que haberse instalado OpenSSL junto con la instalación normal de BTK Office, se llama seguridad de las conexiones. Si está marcado eso, tenemos unas DLLs, por ejemplo, en la carpeta de XP27 de este equipo, que tienen que estar instaladas. Generalmente están acá, XP27 BTK Office, libeai32dll y SSL EI32DLL tienen que estar en el mismo directorio donde está instalado el servidor. Sabemos que eso está, entonces se puede usar TLS. TLS tiene 3 posibles valores. 0 es que no se usa TLS para nada. No se van a encriptar. 1 es un TLS explícito, o sea, la conexión arranca sin utilizarse TLS y se activa esa encriptación cuando se ponen de acuerdo entre el monitor y server de que la van a utilizar. En ese momento pasan los dos a iniciar la encriptación y continuar encriptado. Y la opción más segura es TLS implícito, es decir, que todo el tiempo, ya desde que se conecta, el puerto está encriptado. Entonces los dos, server y monitor, tienen que estar configurados para conectarse con TLS apenas arranque. Y después, bueno, la XP es la clave de seguridad. Está encriptada, esta no es la clave en sí. Si uno la quiere cambiar, por ejemplo, y quiere poner otra desde acá, la puede escribir normalmente, pero cuando se inicie y se se detenga y se vuelva a arrancar el servidor, va a encriptarla automáticamente. Por ejemplo, esta clave de seguridad se cambia desde monitor, como ya veíamos en otro video. No es necesario cambiarla acá en el servidor. Sin embargo, vamos a hacer una pequeña prueba.
ejemplo, voy a comentar ese valor. Y quiero poner otra clave de seguridad porque no sabemos cuál era o me la olvidé o no hay forma de cambiarla. Entonces voy a poner una tontería como 1, 2, 3, 4, 5, no, como para probar. Esto no, esto está fuera. Vemos que la clave de seguridad es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para que la tome el servidor hay que detenerlo, se puede detener desde acá mismo, porque esto tiene acceso a los servicios. Un clic la detiene, si le doy doble clic. Mientras lo está deteniendo aparece este icono. Cuando está detenido tiene que aparecer el icono del cuadrado rojo. Bien. Si seguimos la configuración, esto todavía no cambió. Cuando arranco, le doy a iniciar, va a volver a lo mismo y pone el icono de esto, sabemos que ya está funcionando. Y ves, en vez de lo que ya había puesto una vez, quedó encriptado con esto, con estos valores. Perfecto. Si lo quiero dejar como estaba de nuevo, tendré que hacer eso. Ok. De esas opciones, no hay mucho más que haya que tocar en este momento, pero está todo descrito en la ayuda en la sección monitor. Configuración sección monitor. Lo otro tema muy importante es la conexión con la base de datos. Eso está en la sección MySQL, que tenemos que buscarla. Por ejemplo, acá está, sección MySQL. El servidor es un cliente de la base de datos, así que aquí no es un servidor. Le damos los datos para decirle con qué servidor debe conectarse. Puede ser MariaDB o MySQL, indistintamente, eso no es el mismo, se configuran en la misma sección. Habilitado igual 1 indica que sí que va a haber conexión con que se pretende sí, utilizar una base de datos. Busmatic Server no depende de la base de datos para trabajar, pero queda muy limitado si no tiene acceso a una base de datos para consultar y grabar datos. Entonces, bueno, habilitado tiene que estar en 1 para que funcione. El host indica en qué servidor está la base de datos. Localhost es la misma computadora o sí. Pero si la base de datos está en otro servidor, hay que poner acá la IP del otro servidor. El port es el puerto de comunicación TCP/IP en donde escucha MySQL. 3306 es lo predeterminado. Si se está utilizando otro, acá hay que poner el otro puerto correctamente. DB indica el esquema de base de datos que le corresponde, donde va a almacenar los datos y consultar los datos. Busmatic es la predeterminada, pero no tiene por qué. Esto indica en qué esquema se va a guardar los datos. El usuario con el que instalaron la base de datos es apto porque puede hacer de todo, puede crear base de datos, tiene permiso para cualquier cosa, pero no es necesariamente lo que tengan que usar aquí. Pueden generar con las herramientas de la base de datos un usuario para esta conexión en particular de Busmatic Server y darle los permisos que requiera solamente en el esquema que estamos utilizando. O sea, decirle, puedo crear un usuario que solamente acceda al esquema que yo quiera, por ejemplo Busmatic, y que en ese esquema tenga permiso para insertar datos, actualizarlos o seleccionarlos. Insert, update y select. No requiere otros permisos para lo que él hace. Pero bueno, si tiene más permisos, generalmente le sobran y les da herramientas al personal de soporte técnico para ejecutar algunas cosas más. Si no saben lo que están haciendo, por lo menos déjenlo en root, que es el usuario que siempre se instala con MySQL, y acá tienen que poner la contraseña que le hayan puesto al root. Una vez más, esto también está encriptado, no es la contraseña. La que utilicen la escriben y cuando se inicia el servidor se encripta. Eso sí, no se recomienda dejar la contraseña de root sin contraseña. Tiene que tener alguna contraseña. Escríbanla en algún lado y guárdenla y acá se configura solamente. Connect timeout es el tiempo en segundos que da el servidor para detectar que la base de datos está activa, simplemente para conectarse. Espera por ejemplo 3 segundos. Si estoy en el servidor local suele bastar.
Si está en un servidor remoto, en otra localización muy lejana, a veces hay que ponerle más tiempo porque demoran las conexiones en ir y venir. Con 10 segundos está bien también. Y bueno, y como BTK Server es un servicio, no vamos a ver mucho más de él, pero él se comunica con nosotros para informarnos de lo que está haciendo y los problemas, grabando un archivo de texto que es un log. Eso se configura en la sección log. Acá dice la ruta el directorio donde se graban los logs. Y hay opciones como para limitar la cantidad de tamaño que puede ocupar un log en megabytes, el límite, y cuántos logs generar cuando se supera ese tamaño. Bueno, se renombra el archivo, se guarda el archivo y se abre uno nuevo. Por ejemplo, le digo cuántas generaciones de log mantener en la carpeta para no llenarlo de archivos de log. Por ejemplo, acá dice los logs de server se graban en CXP27BTK Office Log Server. Se puede abrir el explorador, ir a esa carpeta, y lo que vamos a ver son archivos de texto que se pueden abrir directamente con un editor de texto como Notepad++. Y acá fecha en formato año, mes, día y la hora, y te indica lo que va haciendo el servidor iniciado. Nos describe al principio cuando inicia algunas de las opciones que tiene cargadas de configuración y lo que va haciendo acá. Si hay errores aparecen los datos de error y esas cosas. Por ejemplo, acá también me dice se conectó con la base de datos, con qué usuario y a qué host. No me va a decir la contraseña que usó, por supuesto, eso no se guardaba en el log, pero estos datos sí. Estos datos los puede requerir el servicio técnico para diagnosticar problemas. Bien. Hasta aquí más o menos los datos básicos de configuración de Busmatic Server. Tienen acceso a la ayuda acá también, a iniciar y a detener el servicio y a configurarlo. Muchas gracias.